¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues vamos a seguir tratando temas relacionados al tema arancelario y que en esta ocasión estaríamos estableciendo de entrada de que el peso mexicano ha resistido los embates de la guerra arancelaria. Y eso es notable por los resultados que se tuvieron en la semana reciente, en donde pues hay una recuperación importante del peso frente al dólar. Y no es cosa menor porque alrededor de este contexto, sin duda hay elementos que vale la pena abordar y comentar, por supuesto. Los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio, sin duda ha provocado lo que denominamos en el comentario anterior como la guerra comercial que establece prácticamente Estados Unidos con relación a China, Europa, y en la región del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues particularmente con incidencia en México y en Canadá. Esta aplicación de aranceles y los crecientes temores de que puede ocurrir una recesión económica en los Estados Unidos, pues está ocasionando fuertes pérdidas en Wall Street. Las bolsas de referencia en Estados Unidos han tenido pérdidas notables. El Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el tecnológico Nasdaq, en la semana tuvieron pérdidas significativas, sobre todo el día jueves, se puede denominar el jueves negro, porque la caída realmente fue muy importante, muy relevante en estos mercados. Y yo establecería que este tsunami de Donald Trump, sin duda lo que más debe estar preocupando es al interior de la economía de los Estados Unidos, más que incluso los efectos que se están generando a nivel global. Los temores de los inversores y de los hogares en Estados Unidos pues se sigue en preocupación y en ascenso. Esperan menos crecimiento económico, menos empleo y persistencia de la inflación en aquel país, al vecino país. Por supuesto que México no está exento de estas condiciones de volatilidad financiera, y particularmente el mercado de valores mexicano pues tuvo pérdidas también importantes, relevantes, que están generando sin duda incertidumbre y mucha volatilidad en el comportamiento del mercado financiero mexicano, el mercado accionario. Pero hay que insistir, hay que subrayar la guerra comercial y este temor de que puede haber recesión en Estados Unidos, pues están abonando a que el mercado financiero a nivel mundial, los mercados financieros a nivel mundial, estén inquietos, en zozobra y en comportamientos demasiado erráticos y con ajustes permanentes en los mercados de referencia. Hemos considerado que la estrategia que ha adoptado el gobierno mexicano de mantener pues cordura, mucha prudencia en la negociación con los pares estadounidenses ha sido un referente importante para tener avances, digamos, significativos, positivos en esta negociación que es sumamente compleja. No perdamos de vista que el arancel al acero y aluminio pues, está vigente y la perspectiva hacia el 2 de abril, donde estaríamos ya puntualizando cuál sería finalmente la decisión del gobierno de Donald Trump en relación pues, a lo que implican los mecanismos establecidos en el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Habría que esperar en este sentido. Podríamos también establecer que los impactos económicos todavía no se aprecian de manera significativa.
aunque los temores de los especialistas persisten. Desaceleración económica mayor a la prevista en el 2025, diríamos desaceleración del 2024 al 2025 en el caso mexicano, empleos formales ligeramente mayor a los creados en el 2024, e inflación que si bien está apuntando hacia la baja, pues sin duda hay presiones. Y lo que iniciamos en este comentario, un peso que está resistiendo la turbulencia económica y financiera, que no es cosa menor y es lo que estaremos destacando en este análisis. Hay volatilidad en el mercado financiero mexicano, evidentemente que sí lo hay cuando observamos el gráfico de manera muy específica. Y vemos las puntas desde el inicio del gobierno de Donald Trump hasta el cierre de la semana pasada, el viernes 14 de marzo, el mercado financiero, el mercado accionario mexicano, tuvo una pérdida del 3.4%. Eso es evidente y ahí está, lo podemos observar. Es parte de los elementos que hemos estado exponiendo en este análisis. También es importante establecer o comentar de que la tasa de inflación general, tanto en México como en Estados Unidos, en general, en su tendencia, van hacia la baja. En el caso específico de Estados Unidos, la inflación de febrero fue de 2.8%, por abajo de lo que estaba esperando el mercado y los expertos. Y en el caso mexicano hubo un leve repunte hacia el 3.77% en términos anuales al mes de febrero, muy influido con el tema de los productos pecuarios, es decir, el caso del huevo, el caso de las carnes, de pollo, de res y de cerdo, que tuvieron incrementos por encima del 10% en el índice nacional de precios del consumidor. Si bien hay ese quiebre, si lo ponemos en perspectiva y en la tendencia que se pueden observar en este gráfico, evidentemente que va a haber una disminución paulatina al cierre del 2025, de acuerdo incluso al objetivo del Banco de México. Las tasas de interés de referencia, en su perspectiva, ya estamos observando que hay un ciclo bajista de la tasa de interés de referencia, tanto por el Banco de México y por la Reserva Federal de los Estados Unidos. La tasa de febrero en México es de 9.50% de referencia y en Estados Unidos de 4.50%. La próxima semana vamos a empezar a observar si finalmente la Reserva Federal se entusiasma con esta inflación del 2.8% de febrero y le da nuevamente una baja, una reducción, un recorte a la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, que podría andar por lo menos en 4.25, de 4.50 a 4.25, y en eso nos puede dar una sorpresa hasta 4% la tasa máxima. En el caso de México, también esperaremos hacia mediados del mes de marzo para ver si también, animado por el comportamiento, sobre todo de la inflación subyacente, de que el Banco Central, el Banco de México, se anime y también haga un ajuste a la baja en la tasa objetivo, en la tasa de interés de referencia del Banco Central. Y decíamos con evidencia, el peso sigue firme, sigue de pie, resistiendo los embates de la guerra comercial arancelaria y de los presentimientos con evidencia de que hay en perspectiva, desaceleración económica en Estados Unidos y en México. Veamos, el viernes pasado, el viernes 14 de marzo, el tipo de cambio peso dólar estuvo en 19.92 centavos. Si nos vemos al inicio, o si nos vamos al inicio de la administración de Donald Trump, el tipo de cambio estuvo en 20.31, es decir, 20 pesos con 31 centavos, la relación peso dólar.
Esto significa que el peso mexicano se ha apreciado en 1.9%. Hay una apreciación del peso frente al dólar. Y en la jornada del viernes, del viernes pasado, se rompió la barrera de los 20 pesos por dólar. Ya se ubicó por abajo de ese referente que hemos estado observando en las últimas semanas. Repito, no es un dato menor. Diríamos, ¿por qué razón hay una fortaleza del peso mexicano frente al dólar? Y de entrada diríamos, hay una conjunción de factores que ha influido que el peso resista estos embates. En principio, estableceríamos que la estrategia de negociación prudente que hemos estado observando por parte del gobierno mexicano ha dado esta condición de fortaleza del peso. La estrategia prudente me refiero al tema, a las determinaciones y a las respuestas de la política arancelaria de los Estados Unidos. Y la apuesta de que esta imposición de aranceles, esa es la percepción, de que dure poco o incluso que nuevamente se enmarque en el contexto del Tratado Comercial México-Estados Unidos y se logre superar el establecimiento de aranceles a la mayor parte o por lo menos a la mitad de productos que se negocian y que se exportan hacia los Estados Unidos. Esa es una percepción que hemos estado notando, que incluso es una de las apuestas del gobierno mexicano de que se logren evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Y otro elemento que ha ayudado a esta fortaleza del peso, pues es la debilidad del dólar frente a monedas referentes a nivel mundial. El dólar ha perdido fortaleza y eso ha favorecido a economías emergentes como la mexicana. Pero también ha abonado lo que hemos estado comentando. ¿Qué abona? ¿Qué variables económicas son aliadas del peso mexicano? Pues la tasa general de inflación, que sigue en el marco que ha establecido el Banco de México, la inflación que reporta Estados Unidos en el mes de febrero de 2.8%, la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a cortar las tasas de referencia y algo que hemos destacado en Ecoeconómico. El diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos sigue siendo favorable para México, ¿no? Muy atractiva para realizar inversiones productivas en pesos. ¿Por qué? Porque el diferencial es del 5% y es un diferencial bastante positivo para el caso mexicano. Hay elementos que sí hay que acotar, porque en el fondo la incertidumbre, la zozobra de que puede haber una desaceleración en el presente año me parece que tiene fundamentos. Es decir, una desaceleración económica en el caso mexicano, aunque en los Estados Unidos estén insistiendo que pudiese haber una recesión técnica ya en el primer trimestre. En el caso mexicano diríamos hay desaceleración, pero no hay recesión, porque buena parte de la fortaleza que hoy se expone la economía mexicana se basa en los fundamentales económicos que siguen siendo muy robustos. Todos los referentes macroeconómicos del país son un referente que están permitiendo no solo que el peso resista, sino que los elementos contextuales macroeconómicos sigan firmes y robustos en esta coyuntura. Obviamente que tenemos gráficos interesantes, o mejor dicho, más que gráficos, indicadores que no hay que perder de vista y que lo estaremos dándole seguimiento de manera puntual en este espacio de Ecoeconómico. Ya tendremos un balance del primer trimestre, me parece clave, más allá de los discursos, de los análisis que hacen los propios gobiernos
en el marco del TEMEC, pues los resultados finalmente son las lecturas puntuales y sobre eso estaremos trabajando en Ecoeconómico. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.